y tu fidelidad, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por preparar todas las cosas en favor de su pueblo. Bendíganos a nosotros, Señor, en este día y permita, Padre, que salgamos de este lugar bendecidos. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, hermanos amados, capítulo número 2 de la carta de los Romanos, y leemos del versículo 11 en adelante las Escrituras. Capítulo 2, verso 11. ¿Lo tienen, hermanos? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Siéntense, hermanos. Wow, lo que hemos leído es algo muy fuerte, muy verdadero y que tiene validez en todo momento. Si usted leyó conmigo y le pidió al Señor que le hable, podemos notar, ¿verdad?, que la manera como el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, da a conocer esta verdad o estas verdades en el sentido de que es una sola verdad, pero está plasmada en varios elementos acá. Podemos considerar que es algo muy serio para todo aquel, oiga bien, que decimos tener a Dios de nuestro lado. En el capítulo número 2, hermano, el apóstol Pablo está hablando sobre el hecho de la justicia, el justo juicio de Dios, relacionado con los seres humanos en la condición de las acciones de los hombres, y que al final se dice que no hay acepción para Dios de personas. O sea que Dios no es un ser que mirará a los hombres y los juzgará o verá sus corazones de manera, hermano, imparcial o de manera, oigan bien, en la cual pues algo nos pueda favorecer por el hecho de considerar, ¿verdad?, que nosotros tengamos ciertas actitudes o tengamos ciertas cosas de herencia que hemos adquirido,
y por eso podamos considerar que seríamos superiores o mejores a otros, sino que Dios no hace excepción de personas. Amén, hermano. En primer lugar, Dios no hace excepción de personas. Él no ve mayor a un hombre que una mujer, a un niño, a un joven, a un anciano. El Señor es el creador de todas las cosas. Y si es cierto que ha designado, ¿verdad?, funciones específicas, hermanos, Él sabe, hermano, el corazón del ser humano. Y es ahí donde el Señor muestra prácticamente la condición de nosotros. Ahora, antes de poder llegar, ¿verdad?, a la aplicación o a la realidad de nosotros en día, es importante y necesario abordar algunos aspectos para entender a qué se está dirigiendo y cuál es el mensaje en el cual plasma el Señor tanto para judíos como para nosotros. En el capítulo 1, hermano, ya sabemos, ¿verdad?, que el Señor comienza a hablar, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, comienza a revelar el Evangelio a los romanos o a la iglesia de Roma o a los romanos en sí. Cómo, hermano, el Evangelio es tan maravilloso, ¿verdad? Y cómo ese Evangelio, hermano, pues el Señor lo ha dado de una manera en la cual es por fe, ¿verdad? Es por fe que se recibe en la persona de Jesucristo. Y comienza a decirle que no debe haber vergüenza en el Evangelio, sino que es poder de Dios para salvación. Y que el Señor lo ha designado, ¿verdad? Y ha venido a través de los judíos. Dios mandó, ¿verdad?, a un ser, a un personaje, al Cristo de la gloria, de nacionalidad judía, ¿verdad? Y que nació y comienza de alguna manera a sintetizar, hermano, el Evangelio precioso directamente relacionado con la fe. Pero también Él habla ahí mismo, ¿verdad?, la condición de la respuesta de los hombres ante el Evangelio. En un libro de Hechos, último capítulo, ¿verdad?, de Hechos, dice que cuando Él les hablaba y Él, ¿verdad?, con todo el corazón quería ir a Roma a predicarles, dice que muchos le dijeron: no sabemos nada de esto, ¿verdad?, ni sabemos lo que está diciendo. Y dice que muchos simplemente se fueron, no oyeron, no quisieron escuchar, ¿verdad? Y algunos se quedaron, hermano, y dice que estuvo discutiendo, o sea, que estuvo, hermano, una discusión con ellos constantemente para enseñarles el Evangelio, pero muchos lo rechazaron. Y es ahí que Pablo escribe la carta y hace ver la necesidad que hay del entendimiento de la conducta de los hombres, sin poner, hermano, ciertos aspectos que nos hacen mejores que los demás. Y comienza Pablo a decir que todos aquellos que hemos vivido sin la ley que hemos vivido, como el capítulo 1, ¿verdad?, siendo desobedientes, hermano, opacando la verdad, ¿verdad?, anulando la verdad y viviendo que Dios los entregó, ¿verdad?, los concupiscencias de sus corazones, y comenzamos a hacer actos indebidos. O sea, la condición general del hombre, Pablo la describe. Pero también en el capítulo final del 1 y el capítulo 2, Pablo hace y lleva, ¿verdad?, a la nación judía como el hecho de ser las personas que tenían el favor de Dios, que Dios había escogido de ellos, ¿verdad?, Abraham, ¿verdad?, y que había mandado a Cristo a través de ese lineamiento, ¿verdad?, o linaje judío, pero que también ellos, hermanos, también despreciaron la bendición del Señor, y que Dios ahora puede poner en balanza a judíos y a gentiles, que todos hemos pecado delante de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? O sea, el Señor va a lo justo y dice: realmente ustedes, como los gentiles, son iguales. No hay ningún justo, no hay uno, ¿verdad? Todos se descarriaron, cada quien fue por su lado. El veneno de aspide su garganta, ¿verdad? O sea, solo engañan, hay mentira, hay muerte. O sea, dice que no hay paz en nuestros caminos. O sea que la condición del hombre, religioso o no religioso, cae en un estado, hermano, de fatalidad, un estado, hermano, de pecado y de inmundicia, y que prácticamente Dios no hará excepción de personas para juzgar a las personas, generalmente hablando. Ahora, pero no por eso podemos, hermano, desechar la ley o desechar las ordenanzas de Dios a los judíos. No se puede desechar todo lo que Dios en el Antiguo Testamento hizo con ellos y preparó, ¿verdad?, como simbología, como prototipo de Cristo. No se puede desechar, sino que el mismo apóstol trae a la luz lo que la ley misma significaba y lo que era necesario entender, y lo que para nosotros también es necesario para que no caigamos en un estado donde, oiga bien, deshonremos a Dios. Debemos de amoldar nuestra vida, debemos ser modelos del llamamiento de Dios, a tal grado que en este mundo resplandezcamos como luminares, como el Señor lo ha establecido. Entonces, en ese sentido, se nos dice algo interesante aquí. Hay varios elementos, pero se nos dice algo: que seamos hacedores y no oidores. Gloria a Dios, hermanos. Lo dice aquí, lo acabo de leer.
Pero para decirnos eso es por el hecho, el contexto de lo que lo que los judíos en primer lugar estaban haciendo y lo que la iglesia hoy hemos caído en un estado bien terrible y que tenemos que tomar muy en consideración. Hermanos, las cosas de Dios no son juego. Las cosas de Dios no son pasatiempos, las cosas de Dios no son para una religión, las cosas de Dios no es para apaciguar la conciencia, las cosas de Dios no son, hermano, para sentirme bien un día o cumplir un requisito o cumplir algo. No, las cosas de Dios son bien serias. Tan serias son que Dios nos lleva al entendimiento de que lo que Él ha revelado en su escritura, en su palabra, es necesario creerlo. ¿Está conmigo? Es necesario creerlo. Usted miramos en lugares con pósteres, ¿verdad? Con recitaje bíblico, con muchas cosas, pero no se trata solo de eso. Es necesario creerlo. Es necesario que se crea la verdad de Dios como verdad absoluta de Dios, pero no solamente que se crea, se viva esa verdad. ¿Cuántos creen que la Biblia nos puede hacer salvos, hermanos? ¿Cuántos creen que la Biblia nos puede hacer salvos, hermanos? Hermanos, le estoy hablando, ¿cree usted que la Biblia nos puede hacer salvos? Se quedan callados, o han entendido el mensaje o realmente no saben ni qué contestar. La misma Biblia dice, ¿verdad?, que de la niñez a la escritura, las cuales te dan sabiduría para la salvación. En otra parte dice que la Biblia, ¿verdad?, renacidos por la palabra de Dios. O sea que la Biblia tiene un gran poder de parte de Dios para obrar. Pero la Biblia no nos puede hacer salvos si no la aplicamos. ¿Está conmigo? La Biblia no puede hacer algo más, no podrá salvarnos si nosotros no la aplicamos. ¿A qué se refiere eso, pastor? Es que lo he dicho, la palabra de Dios, la que tenemos, no es para informarnos, es para transformarnos, hermanos. No es para informarnos, porque tenemos que tener mucho conocimiento, mucha sabiduría de la Biblia, conocer muchas cosas, pero si no nos ha transformado, no ha pasado esa relación verdadera. Y por eso es como ejemplo ponemos lo que la Biblia enseña en el capítulo número 3, si no me equivoco, del Evangelio de Mateo, que dice, ¿verdad?, del sembrador. Y por eso es que la conducta y la respuesta de muchos del sembrador, que momento, hay mucha gente que llega a las iglesias, hermano, mucha gente que dice aceptar a Cristo, pero solo es una euforia, un sentimiento. Sentimentalmente fueron atrapados por la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Un predicador habló de una manera y fueron impactados y de alguna manera hizo eco en sus vidas. Pero fueron una emoción que lo ha llevado y lo conduce en ese momento. Mientras esa emoción sea alimentada, ahí sigue. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, se comporta como los espinos, como las piedras. Abandonan el caminar con Dios. ¿Me está escuchando? Y así pasan diferentes personas que van a la iglesia o que escuchan, pero dicen, no soy cristiano, dice. Pero ellos han adoptado un evangelio en el cual lo llevan conforme, oiga bien, a lo que ellos han creído en su manera de creer. Pero no se trata solo de creer, hermanos, porque los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen a Dios. ¿Me está escuchando? Los demonios tiemblan, creen, pero no le obedecen a Dios. Pero el cristiano somos llamados a obedecerle a Dios, porque somos hijos de Dios, porque fuimos llamados para Él, porque Él no nos llamó para informarnos toda la historia. Él nos llamó para tener una relación, transformar nuestra vida. Él quiere tener una relación verdadera con usted y conmigo. Él te conoce, Él te dio la vida, me dio la vida. Él quiere tener relación todos los días con usted y conmigo. Él quiere hablarnos, Él quiere interactuar, que usted le hable, que usted le busque, que usted tenga no solo conversación, sino acercamiento, que usted tenga alegría en su corazón por Él, que usted sienta y sepa que Él va con usted, no de palabra, no de mente, sino de corazón. Que usted siente en su corazón realmente, no por un sentimiento vacío, sino que usted sabe con seguridad, porque su vida está en dependencia de Dios. Mire, Dios en ningún momento ha pedido a una persona, dame 3%, 20% de tu vida, dame el 80%. Dios ha pedido toda nuestra vida.
Dios ha pedido toda tu vida, no te ha pedido parte de tu vida, te ha pedido toda tu vida para que seamos para Él. Y esa es la diferencia que hay. Ahora, viendo, bendito sea el Señor, la ley acá, veamos unos elementos para entender un poco más esto. No hay excepción de personas, porque todos los que sin ley, aquí se repite como unas 5 veces la misma palabra, sin ley, han pecado sin ley. Él está dando a entender de que aquí no hay diferenciación. Si no hay excepción de personas, algunos podrán decir, pero esto no está bajo la ley, en el tiempo no había ley. Aquí lo dice, sin ley también perecerán. Y los que con la ley van a ser juzgados, como diciendo, te amparas en la ley, ok, vas a ser juzgado por ella. Pero mire, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Amén, hermano. Usted está escuchando, yo estoy escuchando. No somos los oidores de la ley, los justos delante de Dios. No somos los que estamos solo oyendo. No. Mucha gente puede oír. Tenemos el privilegio de oír las escrituras, que es algo muy grande. Pero son los oidores de la ley, mire, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y nos habla en términos de ley, por supuesto, como un ejemplo para los judíos de decirle, bueno, ustedes tienen, más adelante es algo en serio, pero ustedes tienen esto, o sea, no son los que oyen. Mire, Israel tenía una situación en su corazón, en su vida, y hasta ahora la tienen, de que ellos, hermanos, se consideran ser el pueblo de Dios, único pueblo de Dios. Y aparte de eso, ellos consideran de que no puede haber un Cristo como otros pensamos. Todo eso es vano, es mentira, nos han engañado. Porque la manera de valorización de ellos, ¿verdad? Como pueblo, es que hay un Dios, son monoteístas, por supuesto, y eso es bueno. Pero ellos consideran, hermano, una relación única entre Dios y ellos. Todo lo demás viene siendo como aspectos que se van cumpliendo y dándose en la historia, pero no tienen relevancia. La relevancia es entre Dios y su pueblo. Y ahí se basa la historia. Todo lo demás vendrá, y por eso, hermano, es que la manera de ellos de mirar a Cristo es una manera, dicen, el impostor. Él no es nada. Ese fue una persona que anduvo engañando gente, pero ese no es el Mesías. Y tienen base, ¿verdad? Hace un día estaba viendo algunos aspectos de eso. Tienen base en las escrituras, han tomado base para relacionarse. Por ejemplo, el caso de Isaías 53, que es bien claro y que muchos, para ellos no está hablando de Jesús, ahí no está hablando del Mesías, no está hablando de ese Jesús que vino. Para ellos esa profecía es de Israel, es para ellos. Ellos son los siervos sufrientes, que de generación en generación han sido tomados, han dado esclavos aquí, esclavos allá, han dado. Ellos son ese pueblo que describe Isaías 53. ¿Me está escuchando? Entonces hay muchos aspectos que ellos tenían una situación en la cual ellos tenían una severidad, una seguridad en su corazón de decir, nosotros somos los de la ley, nosotros somos los que fuimos llamados, ¿verdad? Y esto no es nuevo. Recuerde Jesús cuando se enfrentó con ellos. Ellos le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, dijeron. Lo que estamos diciendo es, nosotros descendemos, somos, para un judío, hermano, para ellos es un gran privilegio ser judío. Para ellos, hermano, tienen ese linaje, tienen esa sangre. Y se consideran superiores en ese sentido de las promesas de todo el resto del pueblo, o de las naciones, más bien dicho. Pero se les dice esto, mira aquí, ¿verdad? Porque son oidores. Porque cuando los gentiles, aquí les habla de los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Lo que está diciendo es que, aunque los gentiles no tengamos la ley establecida en las ordenanzas de Dios, de alguna manera habrá algún tipo de ley humana, ¿verdad? Aplicable, que el hombre la hace por una relación de ser humano. Y de ahí mismo lo dice, ¿verdad? Esa es ley para ellos, no establecida directamente por Dios, pero ellos la establecen como diciendo, esto creo que es ley y eso cumplen, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, la conciencia, y acusándola, como está diciendo, como resultado es que hay una situación de ley escrita en sus corazones que les acusa o los defiende, dependiendo de la situación que vive la gente sin Dios y con ley impuesta por ellos, ¿verdad? Pero miren lo que dice al final. Ok, escrito en el corazón, acusando y defendiendo su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Pablo pone, ok, esta es la manera y la relación de los hombres, pero al final habrá un juicio. Alabado sea el Señor, hermanos. Al final se presentará la verdad misma, revelando los corazones de los hombres por el Evangelio que hemos recibido.
haber recibido el evangelio, hermano, es algo muy grande. Si Israel tenía los privilegios del tabernáculo, de las fiestas solemnes, hermano, y de todo lo que ellos realizan, la iglesia tiene algo muy maravilloso, el evangelio. El evangelio donde nos da y nos enseña acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros. Un evangelio de gracia, de salvación, una promesa, una bendición establecida por Dios desde la antigüedad y que se dio un tiempo establecido por Él y que nosotros hemos alcanzado por gracia este precioso evangelio. Ahora, nosotros no quedamos ahora sin ley, lo que quedamos es en medio de un evangelio precioso en el cual tenemos un rey, un Señor, un Salvador. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuánto le alaban, hermanos? Dios se fija en nosotros. Dios, hermano, nos toma en cuenta a nosotros y nos da a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para poder ser parte, hermano, de esta bendición. Pero es necesario entenderse de la ley, porque esto es. Ahora, los judíos, ¿qué pasaba con ellos? Lo que les estoy enseñando. Por eso, para entender lo que sigue, veamos esto. Y aquí tú tienes el nombre, el sobrenombre de judío. Fíjese lo que dice. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Fíjese la manera como el Señor les hace mirar sus fundamentos, sus anclas, cómo se sostiene ese pueblo. Les dice: ustedes tienen sobrenombre de judío, pero les decía que ser judío no es cualquier cosa. Para ellos, hermanos, siempre ha sido algo único, ¿verdad? Ahora con la diferenciación o variación que hay, ¿verdad? Pero para ellos, hermanos, es único. Y aparte de eso, se gloriaban en la ley. O sea que para ellos es gloria la ley que tiene. Y cuando ellos que gloriaban es una exaltación, ¿verdad? Se refiere a una exaltación de la ley que han recibido. Único pueblo recibiendo una ley única. Y hay que reconocerlo, Dios es uno y su palabra es verdad. Y esa ley establecida por Dios era un hecho de un trato con un pueblo, para relacionarse con ese pueblo, para interactuar con ese pueblo, para dirigir ese pueblo, para ser su Dios y ellos fueran su pueblo. De esa manera Dios los hace, ¿verdad? Llamar por medio de Abraham, realiza un pueblo, los manda a Egipto, ellos son esclavos, son libertados de Egipto, van al monte a llevar, oigan bien, una relación con Dios. Dios se les revela en la montaña, ¿verdad? El pueblo no quiere, hermano, porque es muy fuerte lo que pasa, ¿verdad? No quisieron más y el Señor dijo que no vengan hasta aquí porque van a morir, ¿verdad? Entonces ellos saben y empiezan a entender el temor hacia Dios y comienzan a ver y comienzan ellos a darles instrucciones en las cuales ellos muchas veces desobedecieron, ¿verdad? Pero ellos trataban de esforzarse, trataban de mantener una relación con Dios a través de la ley y las ordenanzas. ¿Me está escuchando, hermano? Aquí viene el sentido de esto. Ellos trataban de cumplir la ley de Dios, y cumpliendo se gloriaban y se consideraban salvos por esa ley, llevándolo a cabo, aunque ellos sabían muy interiormente que estaban distorsionando eso. Pero se trataba de cumplir, de llevar a cabo lo que Dios decía, de obedecerle a Dios a través de las ordenanzas. Pero muchas veces Dios mismo les habló y les dijo que ellos iban en caminos, se abandonaban a Dios, abandonaban su palabra, porque eran seres humanos, ¿verdad? También con las mismas circunstancias de todos nosotros, y se alejaban de Dios, y en la misericordia Dios los volvía a traer y a volverlos a establecer. Pero para ellos se gloriaban en esa ley. Entonces los judíos, hermanos, tenían ese orgullo, y lo siguen teniendo, ser descendientes de Abraham. Entonces, hermano, es un hecho. Vamos aquí al Evangelio de Juan, no pierda la porción, solo para darle reforzar esto, para que usted vea que lo que estamos hablando tiene mucho peso. En Juan capítulo 8, y miren lo que dice la Biblia. Gloria al nombre de Dios, hermanos. ¿Trajo Biblia? San Juan 8, y miren lo que la conversación que tuvieron. Pero quiero ir a este punto, en el versículo número 32. El Señor Jesús les dijo esto: y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? Imagínense hasta dónde llegó el corazón de estos hombres.
El olvidarse que habían venido de un proceso de esclavitud por muchas generaciones. Pero ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿verdad? ¿Cómo si tú seréis libres? Ellos no captaban, pero ellos habían quedado en el punto de que dentro de ellos sabían que la promesa estaba, pero ellos no consideraban, somos hijos de Abraham y punto, ¿verdad? Y no hay nadie que nos saque de eso. Pero mira aquí lo que dice más adelante, en el 36. Así que si los libertares, seréis verdaderamente libres. Pero mire, sé que soy descendiente de Abraham. Mire lo que dijo Jesús. Jesús corrobora eso. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén, hermano. Y más adelante, miren, versículo número 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que esto de nombre y de promesa estamos diciendo, somos hijos de Abraham. Pertenecemos a Dios, sí es cierto. Pero si fueran verdaderamente hijos de Abraham, no harían lo que queréis hacer y me quieren matar. Ustedes harían las obras de Abraham. Lo mismo nosotros. Pues tenemos Biblia, podemos tener Biblia, pero eso no garantiza que nosotros, hermanos, tengamos una relación con Dios. Entonces decían, nosotros somos hijos y punto, ¿verdad? Sí, pero lo que están haciendo ustedes, las obras que hacen, no son de Abraham. A Dios sea la gloria, hermano. No van acorde a Abraham. Dicen que son hijos de Abraham, deberían de ser las obras de Abraham. Y más adelante dice, si fueran de Abraham me amarías. Me amaría porque yo de Dios procedo, me amaría. Pero no me aman, me odian, me quieren matar. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces estamos conscientes de que la actitud del corazón y el hecho de la religión misma nos lleva a cerrarnos, hermano, en aspectos, ¿verdad?, exteriores. Y que porque usamos Biblia, ¿verdad?, nos dice que andamos bien cortado, andemos bien bonito, nos presentemos al mundo como tales. Pero ¿qué si nos presentamos así y por dentro estamos podridos? ¿Qué si nos presentamos con una fachada, ¿verdad?, de Biblia y más adelante, bien serio, de cosas que parecen cristianas, pero nuestras acciones no son de cristianos? De nada va a servir eso. Santiago lo dice igualito, oidores y hacedores. ¿Por qué será una pantalla y una falacia nuestra? Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Y eso es lo que el mundo, la misma religión nos avientan, ¿verdad? A aparentar algo, hermano, a pensar de que porque tengo esto, porque soy pastor o porque soy fulano, venga, no, eso no nos garantiza nada. Que me sé la Biblia y que no, aquí es una cuestión de que tengo que relacionarme con el Señor. Tengo que identificarme con Él. Su palabra lo que hace es transformarme, quiere transformarme. Y por eso a la iglesia muchos van para informarse y no para ser transformados. Muchos van para informarse, hermano. Y esto tiene mucho que ver. Hay gente, hermano, que yo me he fijado a veces cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, y no es pecado, ¿verdad? Pero el llamado lo hace Dios. Pero imagínense, hermano, cuando ve mucha gente, una gente no sabe ni por qué está yendo. Y entiendo, porque a veces Dios va aclarando en el camino. Pero hay gente, hermano, no sabe. Hay gente que tiene una corazonada, una inspiración porque le dijeron, no, si tú parece que vas a ser pastor. No se trata de nada de eso. No, debe ser una relación con Dios que nos lleve. Es el Señor que nos llama. ¿Cuánto le alaban, hermano? Hagamos un paréntesis muy hermoso hoy. ¿Recuerdan Jesús en el capítulo 3 de Marcos que dice que Él fue a la montaña a orar? Sus discípulos estaban esperando cuando Él bajó a la montaña. Él, o después de orar, Él dice que llamó a algunos. ¿Para qué los llamó, hermanos? ¿Para qué los llamó, hermanos? Ahí lo dice en la Biblia. Dice que llamó a algunos. ¿Para qué? Así como nos ha llamado a los cristianos. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él, dice la Biblia. Eso es extraordinario. Y después los envió a predicar. Primero para que estuvieran con Él. O sea, es una relación para que lo conocieran, para que lo identificaran, para que lo escucharan, para que lo vieran más de cerca, para que tuvieran una relación buena con Él. Entonces después de eso vayan y prediquen lo que ustedes están sintiendo, lo que están viendo, lo que están recibiendo. Eso es lo importante de esto. No es solamente que me lleno de información o ya sé lo que dice la carta fulana, ya sé lo que... Pero eso no tiene eficiencia, mucho menos para mi propia vida.
Por eso más adelante dice, tú, hay 5 tú que dices esto, tú que dices lo otro, tú que dices, wow, esto está serio, hermano. Pero nos pone en la balanza y bendito sea el Señor. Mire, hermano, ahora hay más que decir, pero vámonos aquí otra vez a la carta por el tiempo. Bendito sea el Señor. Mire, dice, tú crees que te apoyan en la ley y te glorías en Dios. Miren lo que ellos tenían como base. Se glorían en la ley y se glorían en Dios. Parece bonito y verdadero eso. Claro que lo es. Gloriarse en la palabra de Dios, gloriarse, ¿verdad?, en el Señor. Eso debe ser en la vida de la persona creyente. Pero el problema es que era de palabra nada más. Aleluya, hermano. Era de boca, era de palabra. ¿Se acuerdan Jesús que le decía a los que le seguían a él? Porque miraban y pasaban por el templo, y le dijo al Señor, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos, saduceos y escribas. Y le digo al Señor, oíd lo que os dicen, poned cuidado a lo que dicen, pero no hagan conforme a lo que ellos viven. Como diciendo, lo que están diciendo es verdadero, lo que están enseñando es verdadero, es verdad, pero lo que hacen no es verdadero. Está serio, hermano, pero esto nos ha seguido por generaciones. La palabra de Dios tiene mucho efecto, mucha capacidad, mucha verdad al oírla. La palabra, la fe viene por el oír, pero eso nos lleva a ser transformados. Y de nada nos sirve, hermanos, es un autoengaño nuestro, ¿verdad? Decir que soy cristiano, soy predicador, soy aquí, soy allá, pero no está haciendo efecto en nosotros. No nos está cambiando, no nos está transformando. Somos la misma fachada, solamente, hermano, cambiamos la camisa. ¿Qué beneficio habrá para nosotros? Nada. Al contrario, abajo dice que condenación peor hay. A Dios sea la gloria, hermano. Y esto es general. Todos los creyentes que me escuchan en las redes sociales, todas las iglesias que vamos, hermano, gloria a Dios, pero que hay congregaciones que hay, se levanten más y más predicación. Pero el punto sería si estamos viviendo conforme a lo que dice Dios. Si estamos realmente desarrollando lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno. Pastor, eso mucho cuesta, pastor, eso. Es que aquí está la cuestión, hermano, que la gente quiere mejor una religión, pero no quiere una relación y compromiso real con Dios. La gente no quiere dar pasos, no quiere dar la extra milla. La gente, hermano, quiere quedarse con solo ya oí, estuvo bonito, ¿verdad? Y hasta algunos que buen mensaje de hecho este fulano, ¿verdad? Pero eso es lo de menos y no ha transformado nuestra vida. Y no que la palabra de Dios no sea poderosa, claro que lo es, hermano, pero tiene que ver mucho en las acciones que nosotros haremos en la transformación que ella trae. Entonces, fíjese, y conoce su voluntad. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, hermanos. Ay, hermano, entonces aquí comienza ya la predicación. ¿Conocemos la voluntad de Dios? Pastor, yo sigo sin conocerle y tenemos ya 20 años en el evangelio. Entonces a dormir nos hemos venido. Todavía dicen, yo no conozco la voz. ¿Cómo que no la ama? ¿Usted cree que Dios está jugando con nosotros al acertijo, hermano? ¿A la adivinanza en las escrituras? No, Él nos está revelando su palabra. La ha puesto al alcance de todos nosotros, hermano. A la gente, pues yo no entiendo esto, y la gente, pues que no se somete su corazón. Pero el Señor nos habló claro, Jesús nos habló claro. Su palabra nos ha dado para que la podamos llevar. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo que es mejor. O sea, todos sabemos que la palabra de Dios es buena. ¿Me está escuchando? Todos sabemos, no se me duerma, todos sabemos que la palabra de Dios es buena. Es buena, definitivamente. Esta palabra, hermano, es poderosa, buena, excelente. O sea, no tiene error. Los hombres han querido ponerle, pero esa es cuestión del enemigo. Pero la palabra de Dios es buena en gran manera, porque es palabra de Dios. Y sabemos que es lo mejor, y sabemos y la aprobamos, o sea, que le damos aprobación, sabemos su voluntad. Le está diciendo, ustedes saben que es buena, ustedes saben, la conocen porque se glorían de ella, se glorían de la ley, se glorían de la verdad de Dios. Qué excelente, ¿verdad? Y aparte hizo que también ellos se confiaban en ellos, que eran guías.
Eran guías, hermano, de los ciegos. Como diciendo, nosotros conocemos la verdad, los demás no conocen, los demás son idólatras, los demás son fornicarios, los demás son gente, ¿verdad? Que por eso no los miraban con aprecio. Entonces esa gente pecadora, incircuncisa, nosotros tenemos la verdad. Y confías que eres guía de ciegos. ¿Me está escuchando, hermano? Que eres luz en medio de las tinieblas. Wow, hermano. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? En los trabajos, en los lugares, miramos a la gente hacer obras y decimos, esas personas andan en tinieblas, yo soy la luz. Ah, qué excelente, ¿verdad? La Biblia dice que soy luz, soy la sal. Sí, eso dice la Biblia, pero ¿realmente practicamos eso? ¿Realmente practicamos que al ser luz alumbramos ahí a los oscuros? ¿O caemos dentro de estas personas que se confiaban que son guías, verdad? Hermanos. Aunque usted no vaya y abra la Biblia y la predique a alguien, o que usted, hermano, no sea líder o sea pastor, no importa, usted es una persona que ha conocido la luz. Y si aunque no hable, no diga ni pío, pero con sus acciones, lo que sea, demostrará si está con Dios o no está con Dios. Entonces nosotros que sabemos las Escrituras, al hablar de la palabra de Dios, no, hombre, somos luz, reflejamos la luz. ¿Y cómo es posible que la hablemos y después hagamos lo contrario? ¿Verdad que está duro esto, hermano? No es cuestión que pensamos que era tan fácil como esto, ¿verdad? Hago aquí como la religión nos ha enseñado de esa manera, pero la realidad no es esa. Guías de ciegos que andan en tinieblas, te consideran luz, ¿verdad? Conocen la voluntad, apruebas la ley de Dios que es buena. Te consideran instructor de los indoctos, maestro de niños. Niños aquí se refiere a personas inmaduras. Maestro de inmaduros que tienen la ley, la forma de ciencia y la verdad. O sea que nos han dado a nosotros, hermanos, algo muy hermoso. Y que le enseñaron a instruir el camino de Dios. No, hombre, amado hermano, es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Pero también es una gran responsabilidad. De hablar las palabras de Dios, de decir lo que Dios nos dice, de estar consciente de lo que Dios. Por eso es que el que predica, que es una profecía estática, la palabra de Dios, porque la tenemos aquí, el que da profecía, así que Dios le habla, tenemos que tener mucho cuidado decir que hablamos en nombre de Dios. Mucho cuidado, porque no podemos falsear la verdad de Dios. Y como te digo, por eso tú dirás, pero yo no me meto, pastor, en nada, yo estoy de fuera. Pero tú eres cristiano, ¿verdad? Como te dije, aunque no hables, tu vida debe dar un ejemplo. Y hablas con tu vida. Hablamos a grito con la vida, aunque no hables con la boca. Tus acciones están hablando por ti. Están moldeando a Dios que tienes en tu corazón. Los presentas delante, modelas al Dios que está en tu corazón en todo lo que hacemos. Como aquellos que vieron, ¿verdad? Que no te oigo, hace tanto ruido, ¿verdad? Con tus acciones que no escucho tus palabras. Tus actos, tus obras, a la hora de hablar, pues, ¿para qué te poner caso si lo que haces no va acorde con lo que estás diciendo? Alabado sea el Señor, hermano. Y eso es serio para todos. Porque más adelante dice, por eso ustedes, los gentiles, blasfeman el nombre de Dios. A Dios sea la gloria, hermanos, porque Él es bueno con nosotros. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y comienzan los elementos que le decía. Hermano, el asumir que Dios está entre nosotros, como ellos lo hacían,
Debemos de entender que Dios habita con su pueblo, pero que su pueblo debe honrar el nombre de Dios. Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que le honran. La gente que se inventen, sí, pero Dios sabe que soy débil y Él ya sabe todas las cosas. Pero Dios honra a los que le honran. Y estos se consideraban que Dios estaba en medio. Quiero ver la Biblia, el libro de Miqueas. Miqueas, hermano, Antiguo Testamento. A Dios sea la gloria, hermanos. El libro de Miqueas, capítulo número 3. Y mire lo que dice la Biblia. Versículo 11. Hablando sobre lo que Dios le decía al liderazgo, ¿verdad? En Israel. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Es lo que hasta el día de hoy se hace, hermano. No, Dios está conmigo, sí. Pero viviendo como personas sin la guianza, sin la dirección, sin la obediencia a Dios. Y diciendo, ¿verdad? Los profetas hacen por dinero, aquellos hacen por cohecho, los otros, hermanos, le ponen precio por lo que se hace. Algo parecido se ve en estos días. Si no me dan tanto, no voy. Si no me dan, no. ¿Cómo que esto es un negocio, hermanos? Como que esto es una condición de vida en la cual pues soy favorecido, ¿ve? Y como soy favorecido, esto le saco provecho. Y se dice, Dios está conmigo. Como no es la cosa así, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque la condición del corazón del hombre es terrible. Y se puede decir como ellos como herencia, ¿verdad? No, Dios está conmigo, ¿verdad? Si somos judíos, ¿verdad? Y eso es tremendo. Asumían que Dios estaba con ellos aun cuando lo que estaban haciendo. Cuando el Señor en el capítulo 23 fue muy claro, con muy seriedad, les dijo una serie de cosas, ¿verdad? Hace ver la conducta y el corazón de hipocresía que se asienta en el corazón de aquel que no tiene una relación verdadera con Dios, sino una religión. Mire, toda religión nos lleva a la hipocresía. Toda religión, no hablo de la religión verdadera que habla Santiago, no, de la religión humana. Toda religión humana nos lleva, oiga bien, a un estado de hipocresía, de apariencia. ¿Me está escuchando, hermano? Y lo digo, hermano, porque cada quien es diferente, pero una vez tocamos con un hermano en la puerta, no voy a reservar los nombres. Hermano, y tenía una gritolera ahí de palabras o esas para arriba. Y nosotros, wow, dijimos, esto está serio. Pero tocando. Cuando abrieron la puerta, no, hombre, cambiaron las caras. Como que nada, ¿verdad? Queriéndose esconder de uno. Y uno, ¿para qué se van a esconder, hermano? Si no es con uno el trato. Lo que yo pienso es lo de menos, es con el Señor la cosa. Amén, hermano. Otro ahí estaba con el gran cigarrón. Hermano, con uno, ¿por qué pues? ¿Si acaso uno los va a salvar? ¿Si acaso uno los va a condenar? No. Es que no han entendido la relación que Dios quiere con ellos. Lo que buscan es una apariencia de religiosidad. Y esto es lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero decían, Dios está conmigo, ¿verdad? Por eso, amado hermano, el venir a la iglesia, el creyente, hay que aprovechar a lo máximo. Es sacarle jugo a la palabra de Dios, sacarle jugo a la comunión con Dios. Llevar, hermano, una vida en la cual podamos honrar el nombre de Dios. De eso se trata, hermano. Ahora, volvemos aquí al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos. Se consideraban los únicos que podían enseñar, los únicos, hermanos, que no eran idólatras. O sea, tenían una serie de cosas que para ellos eran favor de ser hijos de Dios. Pero viene más adelante. O no leímos ahí mismo, ¿verdad? Ellos también, hermano, en Miqueas, también, ya que leímos Miqueas, volvamos a Miqueas en el capítulo 6. El Señor les estaba diciendo a ellos lo que era necesario hacer. A Dios sea la gloria, hermanos. Les decía a ellos, hermano, lo que habían de hacer. Gloria a Dios.
Dice que el capítulo de Miqueas, capítulo 6, ¿verdad? Y verso 8. Mire, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es Santiago? ¿Qué es lo que Dios pide? La verdadera religión sin mácula es, dice, bendecir a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Bendito el nombre de Dios, hermano. Bendito el nombre de Dios, hermano. O sea, que yo venga a adorar y exaltar al Señor, esa es una relación que usted debe tener como yo con el Señor. Le oro, le ayuno, le hago aquí. Esa es una relación de Dios en mi vida personal, en mi relación como Dios, adorándole. Pero mi obra, mi relación de Dios se ha de reflejar como verdadero creyente ante la necesidad de las personas. Por eso le digo que la religión acapara a las personas a venir a sentarse, a estar ahí como que somos momias y que no hacemos nada, no queramos nada. Nos vamos y nuestro comportamiento es como mundano, no como cristiano. Pensamos que porque ya venimos, ya oré, ya lloré a moco tendido, ya voy bien bendecido. Gloria a Dios por eso. Pero vamos a ¿qué? A accionar. A presentar, a modelar a Cristo, a darle la gloria a Dios. Esto miramos a la gente de menos los días. Yo no soy como ¿verdad? Y este se siente con pecadores, con mujeres de la calle. Este hombre, ¿verdad? Pero Jesús dijo: no hagáis conforme a sus obras. Dicen cosas buenas, pero no las hacen. Aleluya. ¿Se da cuenta que hermano, qué verdad para todos nosotros? Nos enseña que como cristianos, hermano, aquí podemos ser luces aparentemente todos, hermano. Pero aquí está Cristo, que es la luz mayor de todos nosotros. En la calle cada uno debemos de ser luz. Y como cristianos somos muy agarrados. Somos hermanos, no nos gusta compartir. Y la lista es larga. ¿Qué cristianismo va a ser ese, hermano? El cristianismo de fariseos, que se presentaban con los grandes atuendos, ¿verdad? Con las grandes filacterías, hermano. Las filacterías eran que ellos se ponían como cordones y de colores, y esos cada uno representaba una parte de las escrituras del Talmud, de lo que era, hermano, el Torah. Y ahí estaban ellos, ¿verdad? Y lo leían, lo recitaban, hermano. Era parte de ellos. Pero a la hora de accionar con su prójimo, eran déspotas, eran insensibles, discriminaban a los demás. Wow, amado hermano. Pero nosotros somos la luz de este mundo, en medio de la oscuridad que se vive. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que, ahí que se resume la vida. Él nos dice lo esencial, hermano. Se nos dice lo esencial de la relación con Dios. Lo esencial de la relación con Dios no es solo que esté de rodillas. Eso sí es excelente. Eso es maravilloso. Porque muchos pensamos eso. Estamos solo de rodillas ahí, ¿verdad? Y no, yo oro más que tú. Gloria a Dios que Dios le ha dado esa bendición. Pero su relación con Dios se refleja con estos aspectos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué te pido yo? ¿Qué es lo que te pido? Justicia. Dame misericordia. ¿Cuánto le alaban a Dios, hermano? Ese es el desarrollo de la vida cristiana. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y vamos a la última parte. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Lo leo literalmente. Tú pues que enseñas a otro, en signo de interrogación, ¿no te enseñas a ti mismo? Nosotros, hermanos, lo debo decir una vez más y lo digo con claridad. Usted y yo no fuimos rescatados por ser rescatados nada más. Dios nos dio la vida en Jesucristo. ¿Y para qué nos dio la vida? Y dice, ¿verdad? Que fuimos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes.
¿Me está escuchando? Para anunciar, usted fue rescatado como yo y se nos dio ser luz, salimos de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuáles virtudes? No, hombre, hay demasiadas virtudes de Cristo. Y esas son las que tenemos que reflejar en un mundo caído. ¿Cómo las anunciamos? Por la boca y por las acciones. Y enseñar eso implica no solo de palabras, sino de hecho. Y ahí es donde entramos nosotros, que somos cristianos, ¿verdad? Ya nadie dice que es cristiano, que somos cristianos. Porque a veces tenemos esa conducta de mirar a otro, cómo se comporta, pero no miramos nosotros. Porque eso pasa, hermano. Mira aquel, sí, ¿y uno qué? Y si tú que enseñas a otros. ¿Cuántas veces hemos enseñado a alguien, hermano? Más de alguna persona. ¿Y quién nadie se escapa? Porque los papás enseñan a sus hijos, supuestamente. Todos enseñamos a alguien. Tú que enseñas a otro, tú te enseñas a ti mismo. O sea, lo que me está diciendo aquí es que estoy predicando esto y si yo no me lo enseño a mí mismo, o sea, estoy cometiendo un grave error. O en la reunión usted va y yo me enseño, qué bueno, pero usted es el primero que debe enseñarse en eso. Y cada uno enseñarnos. Como cristianos en el trabajo, son impíos. Enseñarse para nosotros, porque enseñamos a otros. Y no caer en decir, por eso ya no enseño, no hablo ni pío así de mi boca. Hermano amado, no se trata de eso. Eso se llama cobardía. Eso se trata como aquel que pensando que va a agradar a su maestro, a su señor, dijo, bueno, me dieron esto, lo voy a guardar debajo ahí. Ni lo voy a tocar, ni lo voy a ver, que esté bien escondido. Yo no tengo nada que ver con eso. Cuando viene su señor le dice, pide cuenta a aquellos, mira, lo que me diste lo hice producir, ¿Y tú? No, y dije, yo lo guardé aquí. Aquí está lo que es tuyo. Si éramos negligente, insensato, ¿verdad? Y se nos llamó a nosotros, hermano, para hacer luz. Y lo he repetido muchas veces porque lo dice la Biblia. Capítulo número 5 de Mateo, capítulo 8 de Juan, 9, 10. Habla mucho sobre eso. Entonces, tú te enseñas a ti mismo. Iglesia del Señor, tenemos que empezar a comprender de que se trata no solamente de creer, sino de vivir lo que hemos creído. Si yo le pregunto, ¿creen en la Biblia? Sé que usted me va a decir que sí, aunque ahorita como están, tal vez no diga nada, pero supuestamente hemos creído. Porque cuando el Señor me habló a mí, hubo una predicación, una persona estaba predicando, hermano. Yo no miraba a esa persona, aunque conocía a esa persona, yo no lo miraba. Las palabras que estaba hablando, hermano, eran como una puñalada a mi corazón. Pero a la vez con una dulzura que venía como enfrentándome. Y yo en mi corazón estaba, esa palabra me estaba a mí. Como cuando un picayelo, que conocen picayelo, le daba al hielo. Así sentía que me estaba. Y yo tratando de repente no supe cuando estuve al frente. Pero sé que el Señor me estaba hablando por esa palabra. Y el que hablaba al predicador, oiga bien, no tanto lo tomé en cuenta, sino que, aunque conocí su vida, pero realmente, oiga bien, esa palabra tiene poder para eso. Pero él enseñó algo que en su vida se reflejaría también. Y así igual. Los cristianos no queremos, hermanos, que eso pase. Lo que queremos es que nos den el cielo abierto y todo bonito, ganancias, bendiciones. Pero no queremos esforzarnos para nada. Recuerda Jesús, capítulo 14 del libro de Lucas. Él ahí habló del discipulado, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Ese es el cristiano. Ese es el cristiano. No se le pide menos al cristiano que eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿quién de vosotros, verdad? No, hermano, valora la situación o que va a levantar una torre, ¿verdad? No se sienta primero, mide toda la situación y ve que con lo que tiene puede hacerlo, porque si lo hace y le queda media, se burlarán de él. ¿Acaso no es lo que dice más adelante, hermano? Que la gente se mofa y dice, este cristiano, miren el cristianito, el pastorcito, el hermanito, mírenlo. Y usted, me da igual. No, a usted le da igual, pero a Dios no. Porque estamos deshonrando el nombre de Dios.
Yo no entiendo cómo hay gente que le gusta mucho honrar a su patrón, a fulano, a mengano, a él mismo, pero a Dios le vale honrarlo, cuando debería ser al revés. Ellos son mortales, Dios es el eterno. Porque son más terrenales, pero es un hecho, hermano. Le dice al Señor, la gracia para él, hermano, es necesario entender de que Dios nos ha puesto en una posición de que enseñemos, pero nuestra enseñanza esté basada en que nosotros aprendemos de esa enseñanza. Es triste venir a un templo, hermano, e irse igual. Es triste escuchar la Biblia y quedarnos igual. Es triste venir diciendo que queremos aprender y no aprendemos nada porque no queremos obedecer la voz de Dios. Es triste. Vamos como estos que tienen todas esas promesas, pero al final ellos no la valoraban así. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Aleluya, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Tú que predicas, hey, es pecado hurtar, robar, pero tú robas. La vida cristiana debe ser, hermano, condescendiente a la palabra de Dios. Quiere decir que no va desligada, no va divorciado, hermano, lo que es la palabra de Dios con la vida cristiana. Deben de ir de la mano. Porque no se nos llama a predicar un mensaje que no tiene poder, sino un mensaje que transforma vidas. El que era ladrón, ahora ya no es ladrón. Ahora comparte. No, hombre, de amén, hermano. Esa es la vida cristiana. No está diciendo tú que eras ladrón y antes eras ladrón. Pues antes eras ladrón, ahora es hijo de Dios, ahora es hija de Dios. Como el caso de Onésimo, ¿verdad? Que estaba allá en la preso. Él se había llevado unas cosas, ¿verdad? De allá, hermano, de Filemón. Y le dijo, recíbelo, ¿verdad? Porque el Señor ya hizo una obra en él. Ya recibió el mensaje del evangelio. Ahora recíbelo, es un hermano en la fe. Es importante, hermano. Éramos, ahora ya no somos. Amén, hermano. Porque si todavía somos, no ha habido una transformación real en nosotros. Tú que predicas, no se hurte y hurtas. Y tras pasó, yo no hurto. ¿Sabe, hermano, que para hurtar es bien fácil, hermano? No necesariamente usted puede decir, no, que no voy a la tienda. Yo no robé un banco, pastor. Yo no le puse la pistola a alguien y le robé en la tienda. No, es que robar se puede robar de muchas maneras, hermano. A veces se roba en el tiempo del trabajo, se roba tiempo. A veces se roba, ¿verdad? Trayéndose cosas indebidas. A veces se roba, de muchas maneras se roba. Ponme un par de horas ahí, ¿verdad? Se roba. Puede haber muchas maneras. Ahí está algo descuidadito, ¿verdad? Nadie lo quiere, dice. Una bendición, dice. De muchas maneras se roba trayéndolo del Señor y se saca una parte y se da solamente una parte. Entonces, muchas maneras de robar. Y como recuerda que el Señor fue más explícito en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Que cuando habla de adulterar, de todas estas obras, dice que no solamente se trata, con el pensamiento ya pecamos. Y esto nosotros a veces no tomamos en cuenta, pero es una realidad, hermano. Y Dios nos llama a nosotros. Usted dirá, pastor, es que está muy duro eso. Hermanos, por eso le digo que como cristianos nos llamaron a vivir otra dimensión en el sentido, ya no como humano común y corriente, entre comillas, como pecador, pues. Y por eso le dije al principio, le dije esto, lo repito otra vez, mire, qué interesante esto. Le dije que la vida de Dios no es una vida de religión, sino relación. ¿Y cuál es la vida de relación? Es la vida continua de obediencia. Escúcheme, la vida de relación con Dios es la vida continua de obediencia, no de perfecta obediencia, pero sí una vida de continuo arrepentimiento. La vida de relación con Dios no es una vida perfecta totalmente de obediencia. Debemos de fallar en una oportunidad, pero tenemos la capacidad también de pedirle perdón, de arrepentirnos y tratar de seguir adelante. O sea, no es de que hoy fui obediente, mañana yo no quiero, mañana me toca el día de desobediencia. Hoy lunes es día de obediencia para todos, porque ayer fui al culto. Todos tranquilos, santitos. El martes ya soy medio diablo. Y así, el miércoles vuelvo porque hay culto, viene el jueves de obediencia. No funciona así.
sino que una vida constante, continua relación de obediencia. Y si en algún caso le fallamos por desobediente, vengamos a arrepentimiento a Dios y volvámonos al tracking, a la línea de obediencia con el Señor. Esa es relación. No es una relación de que pase orando y mire, yo oro. Sí, pero cuando salgo a las calles soy más el diablo que el diablo. No es así. Sino que la palabra de Dios, la comunión, la relación de Dios nos lleva a esa vida de transformación. Y es lo que hoy, amado hermano, se ha perdido en muchos lugares. La gente quiere alborotar las iglesias en cierto sentido, pero que lo que les guste, quieren buscar algo que les agrade, algo que les estimule, algo que les haga sentir. Y aquí no se siente nada, dice la gente. Oh, no sienten al Señor, ¿verdad? Desde el primer momento que vienen con esa actitud, no lo sentirán. Mucho menos cuando oigan al predicador y el predicador les predica así, mucho menos les gustará. Si ni a mí me gusta, hermano, como ser humano. Pero yo, ¿quién soy? Soy un necesitado de que Dios me hable y me diga las cosas a mí como a usted, para encaminarnos hacia la meta final, hermano. De valentía esto. Pero es necesario, porque nosotros necesitamos entender esto, hermano. ¿Tú qué dices? ¿No hurtas? ¿Hurtas? Hermano, no roben. Y yo por detrás estoy agarrando. Hermano, no puede ser así. Porque uno se autoengaña, uno cae en red de esto. Y eso es muy, muy fácil, hermano. Mire, no sé por qué me ha seguido, pero últimamente he visto al menos 3 videos, ¿sí? Los veo a veces cuando me llama la atención, pero de tres iglesias ahí peleándose, hermano. Hombre, qué tristeza. Y entre los pastores se están agarrando, mujeres de los pastores y hermanos, y se dan, hermano. Wow, digo yo, esta gente. Y el grupo de la iglesia, yo me voy con fulano, yo me voy con mengano. No, hombre, hermano. Eso no es de cristianismo, hermano. Eso no es de personas que han sido transformadas. Es que el pastor me llegó a mí, el enemigo. No, hermano, no ha habido verdadera conversión. Porque un verdadero cristiano, hermano, aunque a veces puede que nos dé una trompada, una golpiza, pero uno debe reaccionar como Cristo. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hijo. Porque es bien fácil reaccionar y me está dando un teguar otro también. Dios te bendiga. Porque nuestro llamado es ese, hermano, hacer luz en medio de la oscuridad. Sí, pastor, pero a mí nadie me va a decir, y yo así. Vuelvo lo mismo, hermano. El orgullo y las cosas del corazón nos llevan a esto. No debes de hurtar. ¿Hurtas? Dice, tú que dices que no adulterar, adulteras. Imagínese, amado hermano, las condiciones que la Biblia presenta como ejemplo a la vida en la cual nosotros, hermanos, debemos de vivir. Por eso le digo que muchas veces como cristianos pensamos de que todo es permitido, ¿verdad? Y hemos llegado a la modalidad en estos tiempos de decir, pues usted no conoce, yo sé, Dios conoce cada corazón. Pero no podemos permitir que estas cosas, hermanos, las llevemos y las apliquemos. Porque esto no es bíblico. Sino que Dios nos dice, no podemos caer en un estado donde estamos declarando algo, esperando algo de los demás y nosotros haciéndolo, ¿verdad? Necesitamos entender que Dios no hace acepción de personas. Y que Dios ve el corazón de todos nosotros, conoce nuestra historia pasada, presente y futura. Si en el pasado cometimos grandes aberraciones, hicimos cosas, pero ahora estamos en Cristo, hermanos. Ahora somos cristianos de Dios y nuestro llamado es a estar como Dios quiere. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Y por eso es elemental, como le digo, en la predicación, en la enseñanza, en todos estos elementos. Miren que estamos en una reunión y estamos hablando sobre esto, de no robar, de no alterar, y lo hemos estado haciendo, lo hacemos. Eso nos deja, hermanos, totalmente entredicho y, hermanos, deshonramos el nombre del Señor. Deshonramos al Señor. Tú que dices, abomina los ídolos, comete sacrilegio. Este cometer sacrilegio, decía, hermano, es una palabra donde dice que saqueaban, ¿verdad?, los templos. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Antes permitían eso, templos de ídolos, sacaban todas las reliquias y todo, ¿verdad? Y los vendían, hermano, sacaban todo eso. Pero que está diciendo ahí que tú que dices que
No tienes nada que ver con los ídolos que los aborrecen y estás practicando eso. Mi amado hermano, es contraproducente lo que muchas veces, hay veces como cristianos, a veces queremos actuar en el mundo. Necesitamos entender que Dios nos dio una guianza, su palabra, y que nuestro llamado es apegarnos a ella. Perfectos no seremos, hermano, pero sí tenemos que tomar en cuenta lo que Dios dice. Y si en algo le fallamos porque nosotros no tenemos la fuerza necesaria, pidámosle a Dios, digámosle: Señor, yo quiero salir de esto, no quiero estar metido en esta condición, sácame, Señor. Buscar la mano de Dios, buscar la dirección de Dios, y Dios nos va a ayudar, hermano. Pero no escondernos ni hacer como que nada ha pasado. Al contrario, reconocer: esto me está pasando en mi corazón, esto está pasando en mi vida, escudriñarlo. Y por eso es, hermano, que nuestro llamamiento es eso. Lo que mucho menos hoy hacemos es que todo cristiano, al tomar la Biblia, no debemos de agarrarla como que ya me la sé. Y eso el Señor me iba hablando a mi corazón y poniendo en realidad. Se predica, amado hermano, no porque se sabe la Biblia. Se predica no porque tengo capacidad de predicar. Se predica no porque yo ya me sé el arameo. No, se trata de que el Señor nos vaya transformando. Y por eso digo que preparar un mensaje no es una cuestión de que sabemos hacerlo, sino es que el Señor nos hable. A Dios sea la gloria, hermano. El buscar el mensaje para la iglesia es porque lo busco y le pido al Señor, y el Señor me va a hablar a mí en ese mensaje también. Me va a guiar a mí en ese mensaje. Porque leer las Escrituras solo para preparar un mensaje, o solamente para hacer esto, para decirle algo a alguien, hermano, eso no debe ser así. ¿Me está escuchando? Preparar algo, voy a preparar este mensaje de verdad. ¿Y cuál verdad? Este como que el pueblo no lo va a recibir bien, este como que tal vez no funciona así. Funciona que el escudriñar la Biblia, yo tengo relación con Él y el Señor me va a hablar en esa porción. Me va a ministrar mi alma, me va a decir, me va a exhortar, consolar, me va a edificar, lo que Él quiera hacer, pero Él lo va a hacer. Y cuando ya lo ha dado, Él sabe, uno sabe, el Señor quiere de esto el pueblo. ¿Está conmigo, hermano? Así es de maravilloso esto. Pero cuando uno lo toma como diciendo: bueno, yo ya me sé la Biblia, me voy a hablar esto. No, hermano amado, es que la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Y para eso la ha dado, para escucharla y atenderla, ¿verdad? Pero en actitud así no se llega a ningún lado, hermano. Tú que dices, ¿verdad? Que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras la ley. Todo eso se pega a eso. Tú que dices que honras la ley, ya lo dimos, ¿verdad? La gloria de la ley, la gloria de Dios. Tú que dices que honras, que glorificas eso, con la misma infracción, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dejamos otros versículos para después, pero no podemos nosotros con la misma palabra de Dios infraccionar la palabra de Dios. Oidores y hacedores. Lo leo y finalizamos orando en el libro de Santiago, en el capítulo 2. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Santiago, capítulo número 2. Pero sed hacedores. Vean versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, está hablando que nos despojemos de todo eso, de inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, o sea, con un corazón humilde, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, dice aquí, miren, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal vana es. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha
del mundo. Ese es el llamado, hermanos. La iglesia que comenzó tomó muy en serio esto: oír y hacer lo que se estaba escuchando. Por eso es que tenemos que colar mucho en lo que escuchamos. Por eso el que sube a un púlpito o el que predica debe hacerlo con la realidad y con el compromiso y con la seriedad que lo que va a predicar debe ser la palabra de Dios. No importa cuán elocuente sea, no importa cuán el mensaje, ¿verdad? No, lo importante es que lo poquito o mucho que vaya a hablar tiene que ir totalmente como Dios lo quiere, para que las personas que lo reciban puedan ser transformadas. ¿Cómo serán transformadas? Con el oír. Pablo habla de la fe por el oír. Santiago habla que el oír y hay que hacer lo que se dice. No es tan contrario, al contrario, lo que está haciendo Santiago es diciendo: ¿escuchaste lo que dice ahí? Hazlo. No solo lo escuchaste, sí, lo escuché, qué bonito, ¿verdad? No, ya lo escuché, Señor, heme aquí. Aquí estoy. ¿Cuánto le alaban, hermano? Porque eso honrará a Dios. La gente no andará diciendo: estos son cristianos, y miren, no, sino que habrá honra y gloria para el Dios de la palabra. Imagínense que Jesús tantas cosas dijo hermosas y Él no las hubiera hecho, hermano, lo tuviéramos como un falso. Pero Él cumplió a cabalidad cada letra, cada jota, cada tilde, todo lo cumplió el Señor. Y nos llama a nosotros, hermano, a vivir bajo la guianza de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por traernos